Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Vamos a pasar a otro aspecto del gobierno de Dios. Y vamos a entrar a algo que es muy importante para Dios. El gobierno de Dios en el hogar. Cómo Dios quiere que se rija el hogar en cuanto a la autoridad. Vamos a Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Ahora leo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Y vino aquí a romperlo también. Y dañó el orden de Dios. Pero hemos enseñado con la palabra que Dios, en lo que se llama la gracia general, que está velando por este mundo, Él es que pone y quita reyes. A que ustedes no lo crean, Jehová pone y quita. Lo dice la palabra y yo lo creo. Dios a todos los imperios le ha trazado su tiempo. A Egipto le trazó su tiempo. A Siria les trazó su tiempo. A los medos y a los persas le trazó su tiempo. A los griegos le trazó su tiempo. El imperio romano, que fue el que más duró, le trazó su tiempo. Después vinieron otros tratando de hacer imperio. Pero en la profecía de Daniel 2, Dios dijo que no vendrá otro imperio después de Roma hasta que venga el imperio de Cristo. La piedra que le dio a la imagen y va a establecer el reino que nunca tendrá fin. Y Dios dice que tratarán. Eso será uno de los engaños del anticristo, tomar el mundo entero y hacer un solo gobierno. Y desde la Torre de Babel están intentando hacer eso. Pero Dios le ha trazado a todas las naciones su tiempo. Ustedes vieron lo que pasó con Rusia, una cosa que parece imposible. La gente pensaba que hasta el fin del mundo, hasta que hubiera una guerra nuclear, Rusia
iba a estar en el poder tratando de gobernar el mundo. Y es interesante, en el 1917, Lenin toma el poder en Rusia y comienza un gobierno férreo, una dictadura sin límite y con una idea, gobernar el mundo. Adolfo Hitler lo trató de hacer después, pero ustedes saben lo que pasó. El Kaiser Guillermo trató antes de terminar el siglo pasado y fracasó. Entonces, una idea se levantó contra Dios, una idea atea, materialista, que aunque ustedes no crean, ha dejado su influencia en el mundo. Y esta gente se levantaron contra Dios. Y yo estuve participando en esas ideas, y conozco la idea porque estuve participando cuando era joven en esas ideas. Y era tremendo cómo estaba creciendo esta idea. Pero más peligroso era que le estaba quitando la fe a millones de personas, en contra de la Biblia, en contra de todo lo que se llama Dios, que es el espíritu del anticristo que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y de aquel imperio que se estaba formando, de una idea, de una ideología, parecía invencible. Después de 70 años, en un solo año, en meses, Dios destruyó lo que era el gran imperio comunista. Y es interesante, el fundador fue Lenin y lo tenían como un dios en la Unión Soviética. En la tumba de Lenin había una inscripción que decía, fue él el más grande de los líderes, fue él el más grande de los maestros, fue él el salvador del mundo, fue él el Señor de la nueva humanidad. Noten ustedes que fue y fue. Diferente a Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No que fue, es y seguirá siendo. Y se le hacía culto a Lenin. Ustedes saben que se vio por televisión cómo con cadena cogieron aquella estatua y la bajaron de allí en un solo día. Y los soviéticos no encuentran qué hacer con la momia de Lenin, porque prepararon el cadáver como los egipcios para preservarlo por generaciones. Y ahora no saben dónde ponerlo ni a dónde llevarlo, porque ya no lo quieren ni siquiera en su país. Cuando los Beatles estaban en su apogeo, John Lennon dijo que antes de terminar el siglo la iglesia iba a desaparecer y que ellos eran más famosos que Cristo. A los 2 o 3 meses o años se dividieron, se acabaron, le dieron un tiro por ahí y ustedes saben que está en el cementerio. Qué infeliz. Diga terminar con Jesucristo. Y todo el que ha tirado su boca contra el Señor y la iglesia ha desaparecido. Y la iglesia sigue hoy como nunca de fuerte y fortalecida. Y lo que dijo Gamaliel a los judíos, no traten de detener esto, porque si esto es de Dios no hay quien lo pare. Y hace 20 siglos los imperios todos han caído, las ideas caen, y quién sabe si Cristo no viene unos cuantos años, se va a pique a Estados Unidos también, y llega a ser una nación de segunda clase, porque eso puede suceder ahora mismo. El mundo puede dar un montón de giros antes del final. Así que no se fíen en ningún país ni en ninguna idea. Dios nos ha mostrado, los grandes están cayendo. Ya se fue la Panam, ya se fue la TWA, ya se está yendo todo el mundo por ahí a pique. Y Jehová sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es bueno que lo sepan, Jehová reina, Él es el Señor. Pero hay que respetar toda autoridad, dice la palabra. Someternos a ella, porque son puestas por Dios. Dice que son ministros que están para mantener el orden. Y nosotros los cristianos tenemos que someternos a toda institución humana. Número 2, estudiamos el gobierno de Dios en la iglesia. Cómo Dios pone su gobierno en la iglesia. Hemos dicho, estoy repasando, que la iglesia se ha desviado en el gobierno de Dios. Y en vez de la teocracia, que es el gobierno de Dios, tiene ahora la democracia. Entonces, imitando los sistemas políticos, han instituido un sistema en las iglesias de democracia, donde todos los años se elige una junta y se eligen los oficiales y se cambian todos los años. Una cosa que es una aberración desde el punto de vista bíblico, porque en la Biblia nunca se eligió a nadie por levantando la mano. Eso es una prostitución. Perdónenme que se lo diga así. Yo lo respeto porque lo están haciendo nuestros hermanos, que es la iglesia de Cristo. Pero eso es una aberración. El único en la Biblia que se atrevió a echar suerte
para elegir a una persona, tener un dado quizás fue Pedro. Y fue antes del Pentecostés, porque Pedro siempre ha sido ligero. Y yo dudo que Dios haya aprobado eso, porque fue antes del Pentecostés. Pedro siempre se quería adelantar. Y ya le reunió a los hermanos y dijo, hermano, hay que elegir el sustituto de Judas. Y se puso a echar suerte. Pero Dios nunca echó suerte. La iglesia no se elige por suerte. La iglesia no se elige por constituciones, ni se elige por pólizas, ni por leyes parlamentarias. El que reina en la iglesia es Cristo. Él es la cabeza y Él tiene los medios para decir su voluntad. Porque para eso repartió los dones a la iglesia. Por eso Dios repartió en la iglesia el don de profecía, el don de ciencia y muchos otros dones que Dios ha establecido para hablar a la iglesia. Entonces la iglesia no ha querido pagar el precio de consultar con Dios. Porque es más fácil levantar la mano y la mayoría manda. Pero eso no es el método de Dios. Y hemos probado por toda la Biblia y hubiésemos podido seguir. Y esto fue lo que Dios nos enseñó en la palabra. Este es el orden para elegir una autoridad. Número 1, Dios elige la autoridad. O sea, elige quién va a dirigir. Después Dios viene y llama a esa persona. Primero, elección. Segundo, llamamiento. Tercero, capacitación. Dios al que llama lo capacita. Dios no quiere que nadie que sea un neófito dirija en la iglesia. Cuando habla de los ancianos, de los diáconos, de los dirigentes, dicen que no un neófito no sea que caiga en el lazo del diablo. Y yo lo he visto que cada vez que un neófito se le da una posición se llena la cabeza de humo y después no hay quien va a cambiar porque cree que sabe. Eso lo he visto yo. Y la palabra de Dios no se equivoca. Toda persona que es elegida y llamada por Dios tiene que pasar por el tiempo de prueba o capacitación. En ese tiempo de capacitación, la persona debe realizar pequeños trabajos, sirviendo en cosas pequeñas, hasta que vaya creciendo en el servicio, en la experiencia con Dios. Y cuando Dios ve que la persona está apta, madura para la misión a la cual lo llamó y lo apartó, entonces le dice a la iglesia, apártenme a fulano para la obra del ministerio a la cual yo los he llamado. La iglesia obedece y le pone la mano a esa persona y la aparta para ese ministerio. A la iglesia pone la mano, que es la autoridad de Dios sobre la persona tiene la autoridad de Dios y de la iglesia y marcha con esa autoridad a realizar esa obra. Entonces tiene respaldo del Espíritu Santo porque ya Dios fue que lo apartó y lo comisionó y le dio la bendición. La persona pasa entonces a su trabajo. Entonces la persona está sujeta a la iglesia. Aún el apóstol Pablo, el gran apóstol, estuvo sujeto a la iglesia. Ese es el orden. Elección, llamamiento, capacitación, apartamiento, envío. Dios nos envía, pero siempre sujeto a la iglesia. El mismo Jesús de Nazaret, el maestro, pasó por el proceso. El maestro pasó por el proceso. Jesús nació en Belén de Judea. No se manifestó a Israel sino hasta los 30 años. Y en esos 30 años, Jesús, dice la Biblia, estuvo sujeto a sus padres. Así lo dice la Biblia. Crecía en sabiduría y en gracia y estaba sujeto a sus padres. Desde pequeño se sometió a la dirección de su padre y de su madre, porque tenía que ser ejemplo de sus hermanos. Y él respetó la autoridad que Dios le había puesto, que eran sus padres, y estaba sujeto a ellos. Pero desde pequeño sabía su misión, y allí en el templo a los 12 años, él le dijo a la madre, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi padre me conviene estar. Ya comenzó a decir, tengo que someterme a la autoridad y a la misión que Dios me envió. A los 30 años se presenta a ser bautizado por Juan en el Jordán. Juan se opone y no lo quiere bautizar. Y Jesús le dice a Juan, Juan, no te opongas, así conviene que se haga toda justicia. Que se cumpla lo que Dios ha dicho. Obedece nada más. Juan lo bautiza. Después que se bautiza, dicen los evangelios, y Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado del diablo. Algunos quieren arreglar la Biblia y decir que el Espíritu no lo llevó al desierto para ser tentado. Mentira. Como dice la Biblia, lo tenemos que creer. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado del diablo. ¿Por qué al desierto? Al desierto porque Israel había pasado 40 años en el desierto y Jesús representaba a Israel y fue 40 años al desierto. Israel fue a Egipto
Y cuando Jesús fue niño fue a Egipto. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo cuando lo trajo otra vez. O sea que Jesús estaba cumpliendo un plan de Dios, representándonos a nosotros y a Israel como pueblo. Entonces fue tentado en el desierto porque él tenía que vencer al diablo, donde el diablo había vencido al primer Adán, para poder redimirnos a nosotros y librarnos del poder del diablo. Las mismas tentaciones que el diablo le puso a Adán y a Eva, se la puso a Jesús. Adán y Eva fueron tentados por el apetito. Come. Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, permite que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó por el apetito. También le dijo, si tú comes del árbol será igual que Dios. Le apeló al espíritu de grandeza. A Jesús le dijo también, si tú me adoras te daré todos los reinos del mundo con su gloria. La misma tentación que le presentó a Adán y a Eva, le presentó a Jesús. Con la única diferencia que Adán cayó y Jesús venció al diablo. Ahora, después que vino del desierto, dice la Biblia que hubo una boda en Caná de Galilea. Y a Jesús y a María y a los apóstoles lo invitaron a la boda. Y estaban allí todo el mundo en la boda porque Jesús no era un antisocial, como piensan los religiosos, que los cristianos no pueden participar de nada social. Jesús iba a los banquetes y donde quiera que lo invitaban. Y él cambiaba el lugar. No el lugar lo cambiaba él. Pasa que él no iba a la discoteca, él no iba a meterse ahí a hacer lo mismo. Él iba a cambiar el lugar. Y fuimos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No a escondernos como hacen los religiosos. Ay, hermano, que me contamino. Hay hermanas que le han enseñado en nuestra iglesia que ni a la boda de su hijo debe ir porque allí está bebiendo. Usted vaya, aunque no beba. Beba Coca-Cola o soda, lo que sea, pero vaya. Muéstrale al mundo que los cristianos no somos antisociales. Somos la luz del mundo y tenemos que estar donde quiera. En las Naciones Unidas, en el gobierno de los Estados Unidos, donde quiera tenemos que estar metidos. Así como Daniel en Babilonia, José en Egipto, Esther entre los medos y los persas. Dios tiene su gente donde quiera. Eso enseña el Evangelio. No nos llevemos de la santidad esta barata, como yo le llamo, que ponen la vista en lo que no es y niegan lo que es. La santidad verdadera es la que brota del Espíritu, no la que tú manipulas, haciendo cosas que te enseñan a hacer y no lo que brota de un espíritu apacible, de un espíritu que está sometido a la voluntad de Dios. Jesús fue a la boda y se acabó el vino. Y la madre de Jesús, que sabía quién era él, le dice, hijo, se le acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué yo tengo contigo? ¿No sabes que todavía no ha llegado mi hora? Y si mi maestro, el Hijo de Dios, se atreve a decir, yo no puedo hacer un milagro porque todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué hay tanto que le quieren arrebatar el micrófono a uno y meterse en el medio? Para ocupar un lugar y meterse en el medio, porque hasta se van de la iglesia porque no tuvieron la paciencia para esperar hasta que Dios los aparte. Te le digo por qué, porque ellos piensan que el pastor es que los aparte. Dios sabe que yo tiemblo cuando Él me dice, apártame a fulano. A veces pasan 6 meses. Yo digo, Señor, dame evidencia, pues yo no quiero equivocarme. O cuando dice un profeta, mira, Dios quiere a fulano para, ok, ya lo dijo Dios, vamos a orar a ver si es verdad. Porque esto es muy delicado. Así que si Dios no te aparta, yo no puedo apartarte. Te van a otro ambiente. Si tú tienes un bachillerato, una licenciatura, o tú tienes un máster y tú cantas bonito y hablas bonito, te ponen inmediatamente. Pero nosotros no queremos hacer eso, porque queremos seguir el orden de Dios. Y eso fue lo que Dios estableció. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con Samuel, lo hizo con David, lo hizo con Jesús, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con Pablo. Entonces yo voy a seguir lo que enseña la palabra de Dios. Todo el mundo pasa por el proceso de Dios. Muy bien. Entonces le dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora, mujer. Tenía 30 años. Tenía 30 años preparándose, metido con Dios. Y él dice, todavía no ha llegado mi hora. Y yo entiendo que no es fácil para ustedes creer diferente, porque eso es lo que la iglesia ha hecho por siglos. Si hay iglesias que te dicen, mira, vete a un seminario, a un instituto y prepárate, ya tú eres pastor. Y la gente va como una profesión. Va al seminario, se prepara y el único requisito es que haya estudiado. Yo creo que una persona que sea ministro debe estudiar. Yo no creo que el púlpito es para gente ignorante. Cuando yo digo estudiar es prepararse. El ministro tiene que tener conocimiento de muchas áreas, no solamente del área bíblica. El ministro tiene que conocer la naturaleza humana porque va a bregar con gente, va a pastorear con gente. El ministro no puede ser un ignorante porque tiene que dar razón de su fe. El ministro no puede ser un ignorante en muchas áreas. El ministro debe prepararse. Usted es llamado, el llamado no es suficiente. Usted tiene que ir a prepararse. Pero otra vez, la capacitación no es suficiente si usted no es llamado por Dios. Primeramente usted es llamado y luego se capacita. No hay ninguna contradicción. Por favor,
Yo creo en la preparación, porque es parte de la capacitación, pero no solamente capacitación en cuanto a la información, sino capacitación en cuanto a la experiencia con Dios. Porque el ministro debe gobernar bien su casa, mantener a sus hijos en respeto con toda honestidad. Dice la palabra que debe tener un buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Y que debe ser un hombre sobrio, no dado a los vicios y a los excesos, prudente, que sepa hablar y que sepa callarse, que sepa bregar con problemas. Por eso que el púlpito está dañado en los dos lados. Hay gente que cree solamente en lo intelectual. Y si tú tienes un doctorado en consejería, ya puedes ser pastor. Y entonces van gente que son hasta ateos a dirigir iglesias y la matan. Y por el otro lado hay personas que cogieron una Biblia en la mano, comenzaron a vocear y a veces son llamados, son sinceros, son llamados. Y es verdad que son llamados. Pero le dijeron que lo importante es el llamado y olvídate. Y comienzan a estropear gente. Y este le dice, aconséjame, y lo manda al infierno en consejería. Y entonces dan una clase de consejo que yo me asusto. Yo te digo que me asusto porque es terrible. Mira, un hermano me aconsejó y me dijo esto, y yo, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Dan una clase de consejo que yo me quedo pasmado. Porque no tienen una instrucción. Entonces las dos cosas son extremos. Hay que haber un equilibrio en el conocimiento de lo que es la vida. Y hay muchas áreas que el pastor debe prepararse, conocimiento de la Biblia, pero también la experiencia con Dios, su testimonio personal. Todo eso es parte de la capacitación y luego la capacitación en el servicio. Yo hablé del pastor, pero el pastor es un ministro de cualquier ministerio, porque eso es lo mismo. Entonces el mismo Hijo de Dios dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero por amor a su madre hizo el milagro. Ya fue bautizado, ya venció al diablo en el desierto, todavía dice, no ha llegado mi hora. ¿Saben ustedes cuándo comenzó el ministerio de Jesús? Cuando él fue, eso lo narra, no lo tienen que buscar, Lucas capítulo 4, 16 en adelante, dice, hasta 19, que Jesús fue a la sinagoga en Nazaret. Y estaba sentado el sábado, adorando con sus hermanos, y era un carpintero, un hombre cualquiera, sentado como ustedes están sentados ahí. ¿Qué hacía Jesús en la congregación? El Hijo de Dios, ¿qué hacía? Ay, pero no se quieren sentar en la sinagoga, si quieren estar aquí. ¿Qué hacía Jesús ese día, el sábado en la sinagoga? Sentado estaba como uno de ustedes. Y dice la Biblia que el que dirigía le dijo, ven para que tenga la lectura bíblica. Y Jesús se paró y cogió el rollo de Isaías y lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos del diablo. Y después que leyó el pasaje, lo cerró y dijo, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Y allí lo querían llevar y tirarlo por un despeñadero y acabar con él, por lo que dijo. Y ahí salió Jesús de esa sinagoga a predicar el evangelio del reino por todas partes. ¿Cuándo comenzó? Cuando leyó la palabra allá. Sentado estaba adorando con sus hermanos. Cuando vino y leyó, y de allí que le dieron la oportunidad, la iglesia le dio la oportunidad a Cristo, lo puso en el púlpito y Cristo salió entonces, comisionado por Dios. Y Jesús decía, yo no hago nada. Y ustedes leen los evangelios, y para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo esto. Y para que se cumpliera lo que estaba escrito, Jesús hizo aquello. Y para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo, sé tengo. Y para que se cumpliera la escritura, dijo, ahora va el Hijo del Hombre a Jerusalén y será tratado así de los hombres, porque es necesario que se cumpla esta escritura. Y todo era cumpliendo un plan. Porque el padre antes de bajar le dio un manual, le dijo, mira, estos son los pasos, hijo. Y estaba sujeto a su padre. Y él decía, yo no hago nada sino la voluntad de mi padre. Y cuando Pedro quiso impedir que muriera, dijo, mira, apártate de mí, Satanás, tú no entiendes el plan de Dios. Y en Getsemaní fue el momento ya donde, previo a beberse la copa de la ira, y allí sudando sangre en el gran conflicto como hombre, decía, Padre mío, si es necesario, si tú puedes salvar a la humanidad de otra manera, hazlo, porque su carne se resistía al conflicto que venía, porque era difícil. Su espíritu estaba presto, su carne decía no, porque era mucha la humillación y lo que iba a venir después. Pero él al final venció diciendo, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Todo el juicio de Jesús era cumpliendo la Escritura, todo cumpliendo la Escritura. Y cuando estaba en la cruz, todavía allá en la cruz, para que se cumpliera la Escritura, dijo, sé tengo. Y le dieron vinagre.
Y todo era para que se cumpliera la escritura, lo que está escrito acerca de él y hasta su muerte. Y cuando resucitó, se encontró con María Magdalena allí que lo quería detener. Maestro, no me toque. Todavía no he ido a mi Padre. Y la iglesia tiene que aprender. Yo creo que la lección para nosotros por la mañana. Suena el teléfono, no lo coja. Todavía no he ido a mi Padre. ¿Qué carro no tiene goma? No se la ponga. Todavía no he ido por la mañana a mi Padre. Si siguiéramos el ejemplo de Cristo. Jesús había resucitado, estaba en la euforia del triunfo. Sin embargo, cuando lo fueron a tener, no, yo tengo que presentarme delante del Padre. Al primero que le tengo que presentar mi cuerpo resucitado es a mi Padre. Al primero que le tengo que llevar el honor de esta resurrección y de esta gloria es a mi Padre. Y cada cristiano por la mañana, cuando suena el teléfono, que estamos en la atención por la mañana, ¡ay, quién será! Y a veces nos levantamos, yo lo he hecho también. Señor, que me perdone. A coger el teléfono, porque suena a veces una llamada importante que estoy esperando y me paro, perdóname, Señor. Y esta semana, Dios, caminaba así por la calle, yo no estaba ni pensando en eso. Todavía no he ido a mi Padre. Todavía no he ido a mi Padre y me enseñó que por la mañana, si yo no he ido a mi Padre, no debo ir ni a mi mujer. No debo ir a ninguna parte. Y dile al teléfono, no me detenga, que todavía no he ido a mi Padre. Dile al trabajo, no me detenga, que todavía no he ido a mi Padre. Dile al esposo, a quien sea, no me detenga cuando tengo comunión, que todavía no he ido a mi Padre. Sujeto al Padre hasta ahora que está en su gloria. ¿Cómo hizo Jesús con los apóstoles? Dice que él eligió 12 como él quiso. La noche anterior se la pasó orando al Señor. El día antes de elegir a los 12 apóstoles, habían estado con él un tiempo. Y Jesús la noche anterior, dice la Biblia que pasó la noche entera orando al Señor. Y al otro día por la mañana, él tenía un montón de discípulos que lo seguían. Miles de personas. Y entre las miles de personas, Jesús se acercó uno por uno y dijo, tú, vente tú. Y dice, y eligió 12, estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Él lo dice Marcos 3, 13 y 14. Pero esos hombres, él había elegido antes, algunos de ellos, como a Pedro que estaba pescando, a Juan y a Santiago. Y le dijo, venid, yo os haré pescadores de hombres. Noten ustedes, venid, ahí los llamó, yo os haré. Yo lo voy a capacitar para que ustedes pesquen hombres. Noten ustedes el orden. Los llamó y le dijo, ahora vengan, yo os haré. Yo lo voy a capacitar a ustedes para pescar hombres. Que donde quiera, por toda la Biblia está el proceso. No lo hemos visto. Yo estoy seguro que los evangelistas quizás ni estaban dando cuenta cuando hicieron eso. Pero al principio a ellos se les llamó discípulos. Lean el Evangelio. Y los 12 discípulos iban con Jesús. Y los 12 discípulos se les llamó discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un alumno, un estudiante. Luego se les llamó apóstoles, que significa enviados. Al principio se le llamó como discípulos. Después se le llamó como apóstoles. Cristo comenzó el Evangelio diciendo, venid. Y terminó diciendo, id. Comenzó diciendo, venid. El reino de Dios se ha acercado. Venid, venid a mí. De hecho, hermanos, Jesús comenzó diciendo, ven. Y terminó diciendo, id. Ven, id. Yo te haré y te enviaré. Te llamaré para que estés conmigo y cuando estés listo, te enviaré. Discípulo, apóstol. Estando con él, ir. Entonces, capacitado a hablar de él. Pero alguna pena lo llaman y quieren salir corriendo. Por eso viven estropeando gente. Por eso donde pasa, usted no puede pasar después. Ay, hermano, pero si los actores son como este. Ay, Señor. Este tipo vino aquí y acabó con medio mundo. Estropean familia, dan consejos locos. Y después dice, el Espíritu me dijo. Y en nombre del Espíritu Santo hacen cosas desastrosas. Justamente por eso, porque no andan en el orden de Dios. No se quieren capacitar. Quieren el camino fácil. Cogen una Biblia, se la meten debajo del brazo y ustedes por todas partes predicando. Y le pasa como aquel hermanito que estaba predicando allí en Uruguay.
Y eso me lo contó alguien de allá y se paró en la esquina, estaba recién convertido, pero le dijeron, hermano, ya Cristo te salvó, ve, testifica. Y él salió como un loco a predicar. Y entonces estaba predicando del capítulo 16 de los Hechos y decía, hermano, y agarraron a Pablo y lo azotaron y la sangre brotaba de su espalda, pero allí estaba Pablo en la cárcel de Filipos, estaba allí cantando himno con su esposa Silas. ¿Saben que Silas era el compañero de Pablo? Si ella estaba cantando con su esposa Silas, y ya Pablo, que no era soltero, lo puso casado y casado con un hombre homosexual. Terrible. Eso fue verdad. Alguien lo oyó allá en Uruguay, me lo contó. Terrible. Ignoran la escritura, ignoran todo y hablan disparate. Entonces, en el nombre del Señor. Hermano, la guitarra está desafinada, el Señor recibe todo. Confunden la vida del espíritu con lo excelente. Entonces hay otros que se llegan al extremo que todo es letra y profesionalismo y no confían. No tenemos que ir a los extremos. Jesús era excelente en todo. Nadie hablaba como Él, nadie predicaba como Él, nadie instruía como Él, nadie se comportó como Él, nadie era más prudente que Él, nadie era más sobrio que Él. Todavía los ateos, cuando miran a Jesús, hasta lo quieren tener en su partido. Fidel Castro se ha ganado a las grandes iglesias en una teología llamada la liberación. Y están todas las iglesias por ahí enredados con Fidel Castro para libertar a los pobres de Latinoamérica en esa filosofía de la liberación. Con el asunto que Jesucristo fue el primer comunista. Cuando el comunismo enseña que no hay Dios, pero Cristo fue el primer comunista. ¿Por qué dice eso? Porque Fidel Castro lo quiere para su partido. Entonces, si lo quiere para su partido, ve los dones que hay en él. Porque si no, no lo quisiera. Los mismos judíos no se atreven a señalar a la persona de Cristo. Pueden decir que era un falso, que no era el Mesías, pero dicen que no hubo maestro como él. Porque Jesús en todo fue medido, en todo fue perfecto, hasta los literatos. Yo leo un libro así de literatura, El método de Jesús. Un libro de literatura hablando de la enseñanza de Jesús, cómo Jesús hacía que una verdad complicada se hiciera sencilla y todo el mundo la entendiera. O sea, el método de él como maestro. Los literatos, no está hablando asuntos religiosos, un libro de literatura, hablando de que el método de Jesús para enseñar, pues como maestro, como todo, fue perfecto. Y hay personas que no saben el ABC del Evangelio y quieren correr. Algunos se llenan la cabeza de libros y piensan que eso lo capacita. Mire, usted puede pasar por un seminario y capacitarse en un montón de títulos. El Evangelio no es información, aunque la información es importante. El Evangelio no es información. Porque un ministro tiene que aprender paciencia. Ahora, ¿en qué libro usted aprende paciencia? Usted se puede leer 20,000 libros de cómo adquirir paciencia y no la va a tener porque lea libros. La Biblia dice que el ministro de Dios debe ser humilde. Ahora dígame usted, ¿en qué libro usted aprende humildad? ¿Qué libro le puede enseñar a usted a ser humilde? ¿Saben ustedes cómo Cristo enseñó la humildad? Él no vino y dijo, en el diccionario Larousse, o en la enciclopedia británica, en el tomo 7, página 1502, el diccionario define la palabra humildad como una actitud doblegada o así o asá. Jesús, cuando fue a enseñar humildad, agarró y lo sentó a todos y le lavó los pies a todos. Y Pedro, de malcriado, que venía en el camino luchando, que él era el primero, ¡ay, no me lavé los pies! Tranquilo, Pedro. Si no te deja lavar, no tiene parte conmigo. Deja el simulacro que tú no eres humilde en nada. Déjate enseñar humildad, Pedrito. No, Señor, no me lavará los pies jamás. Santo Domingo le hubieran dicho, Pedro, déjate de vaina y mete tu espada en la vaina. Sí, porque así hay que hacerle a los hipócritas. ¡Ah! Para aparentar que son. Si el Señor te quiere enseñar algo humilde, déjalo humilde. Si te quiere lavar los pies, deja que te lo lave. ¿Cómo enseñó Jesús humildad? Lavando los pies. No comenzó a decir, humildad es un fruto del Espíritu que consiste en tener un espíritu así o así o así o así. ¿No? Eso lo puede aprender cualquiera y no sabe nada. Humildad es cuando el Espíritu Santo logra en ti tener esa actitud mansa de Cristo, que te sale naturalmente frente a la provocación, que cuando le dan una bofetada, decir, ¿por qué me hieres? Si ha hablado mal, demuéstrame. Le dice, no, ¿por qué me pega? El Rey del Cielo, cuando le escupían, bendecía. Crucificado decía, perdona a los que no saben lo que hacen. Y cuando un hombre tiene el espíritu para frente a la provocación,
tener un espíritu sereno, de humildad y responder bien. Ve que la carne no lo domina, sino que está superior a lo que es de este mundo y está en Dios. Puede tener control frente a toda provocación. Hay gente que te va a decir que tú no sabes nada, que tú eres un ignorante y te va a provocar. Y tú vas a tratar de demostrarle que sabes. Y ahí es que tú tienes que estar. ¿Y tú crees que yo no sé nada, hermano? Humilde. Y eso no se aprende en seminario. Eso se aprende en la escuela con Dios. Venid que yo os haré pescadores de hombres. Entonces eligió los 12 apóstoles, los otros lo han llamado. Después eligió 70 y los preparó y los envió. Los envió a hacer pequeños deberes. Luego los 70 se le fueron. Cuando el sermón célebre, que yo soy el pan de vida, que no come mi carne y bebe mi sangre. Y digo, wow, este hombre quiere que le comamos la carne y la sangre. Y no entendieron y se fueron. Y los 12 dice, Señor, pero se han ido todos. ¿Ustedes quieren ir también? Y lo dejaron los 70. Y se quedaron los 12. Por 3 años y medio, él discipuló a esos 12. Ellos fueron a predicar. Vinieron un día diciendo, Señor, en tu nombre, echamos fuera. Hicieron muchas cosas. Pequeños deberes. Pequeños deberes. Cuando él se iba al cielo ya, resucitó y ya se iba. Estuvo 40 días con los apóstoles, vino a darle la última instrucción. Y cuando estaba allí ya para subir, había 500 hermanos allí. Vinieron los apóstoles con una pregunta. Maestro, ¿tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, tú vas a venir en este tiempo. Es una trampita, a ver si Jesús cae y le decía el día. Jesús le dice, mire, no le corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. A ustedes lo que le incumbe es ir a Jerusalén, estaos en Jerusalén, y seréis investidos del poder de lo alto, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dio instrucción, no se muevan de Jerusalén hasta, porque ya ustedes tienen la instrucción, pero les falta la unción. Instrucción sin unción es igual a nada. Y por eso hay tanta gente predicando bonito y les sabe hacer un boqueo de un sermón y predicárselo en todas las reglas de homilética, pero no transmiten nada porque no tienen nada. Todavía la información de haber estado con Jesús 3 años y medio no era suficiente según Dios. Y los llenó del Espíritu Santo. Y vino con toda la fuerza. Ustedes saben que el cielo está lejos de aquí. No es lo mismo tirar una piedra de un edificio de 50 pisos que tirarlo de 102 pisos. Baja con más fuerza entre más viejas. La ley de la gravedad, ¿verdad que sí? De allá vino con fuerza sobre los 12. Y sobre todos los que estaban allí, ¿verdad? Y cuando aquella gente salieron de allí, él le dijo, entonces me seréis testigos. Pero le digo, no se muevan hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En estos días todos yo estudiaba otra cosa y Dios me trae la palabra investido. Me dice, hijo, ¿sabes lo que significa la palabra investido? Yo lo sé, pero yo nunca me he puesto a pensar en eso. Pero mira, investido viene de investidura. Investidura es cuando alguien se va a graduar, que se pone la toga y voy a la investidura. Y después que usted se gradúa, hay que entonces usted va a ejercer su profesión, ¿es así? Pues mire, seréis investidos con el poder de los altos. ¿Cuándo tú te gradúas para ir? Cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo. El que da la investidura, el poder, la unción, la sabiduría y todo lo que se necesita para realizar un ministerio poderoso para Dios, ese es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en tu ministerio, mejor no vaya. Porque va a llenar la cabeza de mucho saber, pero no va a llegar al corazón. El diablo te va a comer. El diablo solamente obedece al poder del Espíritu Santo. Si usted quiere sacar a los hombres de las aguas resbaladizas del pecado, tú tienes que estar bien firme sobre las rocas de los siglos. Si tú quieres contrarrestar el poder del diablo, tienes que tener un poder superior. Y ese es el del Espíritu Santo. Entonces hay que ser discípulos para luego ser apóstol. Hoy hay un guille con el asunto de apóstol. Es una cosa terrible lo que hay con ese asunto.
La iglesia ha descubierto los 5 dones y todo el mundo mira al apóstol, porque el apóstol es el hombre de la visión, el que levanta iglesias, el guía de pastores, el que orienta a los pastores. Entonces todo el mundo es enamorado, todo el mundo, ay, el Señor me llamó para ser apóstol. Te lo digo, he visto hombres de Dios con ese guille que son apóstoles. Y yo le digo, ay bendito, si supieran lo que es ser un apóstol. Si ellos supieran lo que es ser un apóstol. Porque están enamorados, porque para ellos el don más grande es el apóstol. Ahí arribota, el que guía a los pastores, levanta iglesia. Pero depende del trabajo, será la capacitación. Y yo en esos apóstoles no veo el espíritu de esos apóstoles antiguos, dispuestos a sacrificarse, humilde, que no le importa todo por... Yo no veo ese espíritu, y eso es capacitación. Eso es capacitación. Pues miren, hermano, si me quiere ser apóstol, que me haga apóstol. Porque los apóstoles no se nombran. Los apóstoles Dios lo hace. Los llama y los capacita. Igual como el profeta. Profeta no es profeta porque quiero ser profeta, porque me gusta el asunto de ser profeta. Y algunos se visten de profeta y hacen barbaridades en el nombre de Cristo. Cuando quieren decirle una indirecta a una persona, el Señor dice. Por eso usted tiene que tener cuidado con juzgar todo, hermano. La iglesia está mal porque la iglesia no oye a Dios. Dios dice que la profecía, uno profetiza, los demás se callan y los demás juzgan. A veces decimos, mira lo que dijo Dios. Debe decir eso primeramente el infierno. Porque lo dijo alguien no significa que Dios lo dijo. Vamos ahora a someter eso al juicio de Dios. Porque muchos profetas profetizan de acuerdo a cómo lo formaron. Hay gente que viene aquí y ve a una semana con prenda y dice, ¡ay, santidad! ¡Dios quiere santidad! ¡Santidad! ¡Santidad! Porque eso fue lo que le metieron hasta lo último por la cabeza en sus iglesias, que santidad no usar prenda. Perdóneme, yo no estoy criticando. Le estoy diciendo que el profeta tiene su meta condicionada a lo que lo enseñan. Entonces Dios quiere santidad, santidad, que saquen, que muchas cosas son y que no son. Entonces usted oye, ay mira, Dios está diciendo eso. Y no sabe que la persona ya está prejuiciada, que donde hay prenda no está Dios y que no hay santidad. Entonces yo no estoy en contra ni a favor de eso, me es indiferente. Lo que yo le estoy diciendo es que la persona muchas veces profetiza por lo que lo enseñaron. Y a veces por la misma carga que hay en él, por su don. Si una persona tiene el don misionero y tiene carga por las almas, pues Dios dijo aquí que si no se predica esta iglesia se va a hundir. Porque a veces la misma carga no sabe cómo llevarla y la dice. Por eso es que en la profecía usted tiene que oír, discernir. Dios no lo mandó, no tiene que comentar con nadie la profecía porque también es pecado, estar bochinchando por ahí. Usted se calla la boca y se va a su casa con la impresión. Y le dije, Señor, si tú hablaste, aquí estoy yo para que lo logre. Si no es tuyo, pues que se olvide. Porque no hay que juzgar ni al profeta, a lo que hay que juzgar es la profecía, a veces de Dios o no es de Dios. Dios tiene un orden para cada cosa, hermano. Dios tiene un orden. Lo que pasa es que la iglesia ha sido mal instruida y corremos como locos para allá. Y hay gente que están enamorados de los dones espirituales que andan como locos a nada. Hay gente que yo he tenido que calmarlo, porque apenas ven una persona con 2 o 3 dones y sale para allá como loco, se pone. Cuando venga el anticristo te va a ir con él también, porque dice que hace milagros. Jesús dijo que hay cuidado con los anticristos, porque van a venir haciendo milagros y cosas. Tranquilo, hermano. Usa los dones, úsalo bien, pero no te apasiones. No te deprimas. Mira, el hermano profeta me dijo tal cosa. Ay, hermano. Algún día lo he visto en crisis, en histeria. El hermano trajo el mensaje. Si es de Dios, se va a cumplir. Entonces, si es de Dios, sométete a Dios y dile, Señor, si es verdad lo que tú dices en cuanto a esto, capacítame, yo voy a caminar en esa dirección. Pero si no es tuyo, aparte. ¿Y cómo yo sé que algo es de Dios? Lo tiene que decir la palabra y el efecto que produce en mi vida. Si eso me lleva a mí a un estado de desesperación, no es de Dios. Si eso me hace dudar de mi salvación, no es de Dios. Si me produce mi temor, no es de Dios, porque Dios no es Dios de temor, ni te dio un espíritu de temor. Si produjo en ti ansiedad, no es de Dios. Si es un mensaje de reprensión, te va a llevar a arrepentimiento. Dice Pablo, la tristeza que lleva a arrepentimiento. Es diferente a la tristeza de desesperanza, donde tú crees que Dios está lejos de ti, que no te ama, que ya te abandonó, que si no te va a dar tu limazo y te va a hundir mañana. Esos son como los brujos espiritistas que viven siempre anunciando desastres. Tengan cuidado, hermano.
Ninguna profecía puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. Y el pacto nuevo de Dios con su pueblo no es el pacto que te voy a destruir, y agárrate que voy para allá. Eso no es el pacto de Dios. El pacto de Dios que yo no me cansaré de hacerte bien. Y aun cuando te corrige, porque Dios corrige, Dios exhorta, y al hijo que ama disciplina. Y el que no se somete al orden de Dios, Dios lo humilla a sus hijos. Lo humilla y te sacude, pero para corregirte, no para destruirte, no para dejarte fuera. Es como cuando usted le da una pela a un niño, usted no la da para destruirlo, usted lo da para que no vuelva a hacerlo. Entonces Dios, en este tiempo, obra de esa manera. Entonces Dios le puso el orden a los apóstoles, el orden a los profetas, el orden a los maestros. Y obviamente que el maestro tiene que enseñar lo que dice la palabra de Dios. No comenzar a inventar, que tengo una nueva revelación. Yo cuando veo aquello me espanto como una mula. Que tengo una nueva revelación. A veces la palabra de Dios es nueva. Es nueva porque Dios renueva su palabra todos los días y para ti el mensaje es nuevo para ti. Pero nuevo en el sentido de tiempo. Y yo descubrí algo. Ay, bendito. Muchas veces yo antes pensaba, así es que descubrí esto. Y cuando me ponía a leer los libros de Spurgeon, de Moody, ya lo habían dicho del siglo pasado, no descubrí nada. O leía un libro de Lutero y ya lo dijo Lutero en el siglo XVI. Y yo con mi cabeza llena de humo que había descubierto nada. Salomón dice, no hay nada que fue y no haya sido. Lo que ahora fue porque fue, ya, que va a descubrir nada nuevo. Dios lo que hace es con la revelación, que te hace ver aspectos de la revelación nuevo. Pero quizás otro hermano ya Dios se lo dio antes, que hace el siglo pasado. Quizás hay 3 libros, y 5 y 20 libros escritos acerca de eso y tú estás pensando que ya tú tienes a Dios agarrado por la mano. Porque ese es el problema humano. Dios nos revela algo y pensamos que nadie lo tiene. Y ya queremos establecer algo alrededor de nosotros, porque nosotros, al único que Dios le habla es a mí, y los demás nos sirve. Hermano, yo voy a decir una cosa, tengan cuidado con eso que a mí solo me habla Dios, porque le voy a decir por qué es peligroso. En la iglesia donde yo vengo, Dios ha querido hacer muchas cosas en esa iglesia, pero esa iglesia cuando se fundó tuvo una profeta. Para esa iglesia, esa mujer es un Dios, un puro Dios. Usted le muestra un texto de la Biblia y dicen, eso puede significar otra cosa. Usted le muestra una cita a esa mujer, palabra de Dios. Así mismo, hermano. Tiene más autoridad en la práctica. Yo te lo niega, pero en la práctica tiene más autoridad. Es como el libro del Mormón. Los mormones andan con la Biblia, pero para el mormón, el libro de Mormón tiene más autoridad que la Biblia. Eso es la práctica. Ellos usan la Biblia para coger a la gente, pescarla, para decir que son cristianos, pero ellos no creen en la Biblia en última instancia. Pero en esta iglesia, si usted no cree que esa mujer es profeta, usted ni se puede bautizar en la iglesia. Y esa mujer escribió más de 50 libros. Y si con la Biblia no nos podemos poner de acuerdo, imagínate con 50 libros más. Y esos libros tienen la misma autoridad, según ellos, que la palabra de Dios. Alrededor de esa mujer están las instituciones, está el consejo de la iglesia, están las pólizas de la iglesia, está todo alrededor de ella. ¿Y saben qué pasó? Que en los últimos años se ha descubierto que esa mujer engañó, que esa mujer tuvo problemas con el esposo, que esa mujer, la mayoría de los libros los copió de otros autores, y está probado. Yo he leído asuntos de los mismos dirigentes que ya los reconocen. Entonces, ahora la iglesia no encuentra dónde meterla y dónde arreglarla. ¿Saben qué están haciendo? Ella copió, pues mira, Pablo copió, porque Pablo citó un libro de los apócrifos, y buscándole defecto a la Biblia para decir que estuvo bien. Oigan el extremo que llega a la gente. Entonces, esa señora, cuando estaba viva, no aceptaba que nadie profetizara a su lado. Una vez se levantó una señora, apellido Philip, que comenzó a tener visiones. Y buena cosa decía. Pero ella dijo, no, esos mensajes no son de Dios. Porque ella quería ser el centro de todo. Y esa iglesia hace mucho énfasis en los dones espirituales, pero cuando usted lo analiza, no creen en lengua, no creen en nada, solamente lo que dice esa señora. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. No dice la Biblia que Dios, subiendo a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A unos hizo Dios en la iglesia apóstoles. No dice un apóstol, apóstoles. Profetas, no uno, profetas, dice la Biblia. Evangelistas, no hay uno solo. Maestros. Y tengamos cuidado cuando la iglesia gira alrededor de una persona, porque eso es peligroso. No menosprecie el don de los demás. No menosprecie lo que Dios le dio a los demás. Dios puede levantar una silla y hablar si le da la gana. Dios puede coger un niño y ponerlo a hablar.
Yo lo he visto en la iglesia, hay niños que tienen dones de profecía lindísimos y están diciendo sabiduría, cosas tremendas. Entonces Dios ha establecido un orden para todas las cosas. Lo que pasa es que andamos como todo lo que escuchamos a mí, lo dijo fulano, amén. Antes de usted decir amén, tenga cuidado, porque amén significa así es. Y muchas veces no es, y usted dice amén. Entonces coja la palabra de Dios y mire, haga como los bereanos, mire a ver si estas cosas son ciertas. Mire a ver si están en el orden de Dios. Porque si no están en el orden de Dios, échenlo a un lado, hermano. Porque eso es lo que siempre hemos hecho. Eso es tradición. También la tradición la han puesto al lado de la Biblia como autoridad. Y solamente hay una sola autoridad y es la palabra de Dios. Dios quiere que su iglesia sea madura. Y yo le estoy diciendo esto, insisto, yo no estoy aquí para criticar a mis hermanos. Líbreme Dios. Esos son mis hermanos. Y la iglesia que está allá en aquella esquina es tanto iglesia mía como ustedes. Yo creo que hay una sola iglesia. Oigan esto, yo creo que hay una sola iglesia. Y se van a alarmar. Que yo creo que en el pueblo católico hay una iglesia de Dios. Hay millones de católicos que están en el libro de la vida y van para el cielo, aunque usted lo crea o no lo crea. Y le voy a decir una cosa, irán mucho con sus rosarios para el cielo. Digo, no todo el que tiene rosario, pero hay gente que no conocieron otra cosa sino el rosario y van para el cielo, porque Jehová que conoce quiénes son los suyos. Y no eres tú ni nadie. Yo no estoy diciendo que te quede en la ignorancia. Yo no estoy diciendo que no hay errores allá. Estoy diciendo que Dios tiene un pueblo. Y no es como los hombres lo pintan, que tiene que ser así. Dios es que sabe quiénes son de Él. Hay muchos que tienen apariencia de Dios y no son de Dios. Y hay otros que no tienen ninguna apariencia de Dios y son de Dios. Porque el que sabe quién es Él es Dios. Así que yo creo que el pueblo de Dios no son las instituciones y las denominaciones, sino el grupo de creyentes que están ahí, que son genuinos, que han sido elegidos por Dios y han nacido de nuevo. No importa cómo se llame. Y como la iglesia está metida en instituciones y todas las cosas, yo tengo que respetar las instituciones, respetar las denominaciones, porque ese es el orden que la iglesia ha querido establecer. Hay que respetarlo. No saben ustedes criticando a los hermanos. Cuidado, porque comete un pecado peor. Debe orar por la iglesia de Cristo, para que Dios lo haga, porque nadie tiene la autoridad, ni los mismos líderes de las iglesias, de hacer eso. Solamente Dios puede corregir a su iglesia. Y hay que orar por los mormones, por los adventistas, hay que orar por los testigos de Jehová, hay que orar también por los que están desviados, para que vengan al conocimiento de la verdad. Y hay que orar por la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios le ha dado la Biblia como la única autoridad, la iglesia que Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Hay que orar por esa iglesia, para que esa iglesia se mantenga en el camino que Dios le ha trazado también. Porque si todo estuviera hecho, ¿para qué predicar? ¿Para qué predicar? El Señor sigue predicando porque hay que corregir, porque hay que exhortar, porque hay que consolar, porque hay que animar. Para eso son los dones, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia está expuesta a un mundo lleno de confusión. Pues la iglesia se desvía y Dios la corrige, como pasó con Israel en el desierto. Entonces, para eso está Dios, para corregir a su iglesia y guiarle en el Espíritu Santo. Estas cosas a mí no me gusta hablarlo. Le voy a decir por qué no me gusta hablarlo. Porque uno habla de estas cosas y uno da la apariencia como que uno está criticando o como que uno se cree mejor que los demás. Y eso es justamente lo que yo predigo aquí en contra. Estoy diciendo que hay una sola iglesia y que la iglesia de Cristo hay que respetarla. Hay que amarla, hay que tolerarla. Y si Dios te ha dado algo que la iglesia no tiene, entonces di como Pablo, a judíos y a no judíos soy deudor. Y si Dios te dio algo, tiene que tener paciencia. Si Dios te mandó a enseñar a la iglesia, con toda paciencia y doctrina, hasta que la iglesia lo entienda y hasta que Dios se lo revele. Eso es lo que yo creo y es el pilar de este ministerio, de respeto a la iglesia de Cristo. Y somos parte de la iglesia y la iglesia es parte nuestra. Ahora, como predicadores, tenemos que, como los profetas, exhortar al pueblo a que vayamos por lo que Dios nos enseñó. Ahora, yo cuando hablo con cualquiera de los hermanos que están, yo respeto los concilios, respeto las instituciones denominacionales, porque así se formó. Y si Dios, que es el que ya la iglesia, lo ha permitido, porque esa iglesia lo permitió, ¿quién soy yo para venir aquí a tratar de violentar una cosa que si Dios lo soportó y lo toleró siendo su iglesia, ¿quién soy yo? A menos que Dios no me vuelva un Martín Lutero y me diga ponte a reformar. Yo no sé si me llamamos a eso. Yo no me siento llamado a eso. No, que lo haga Dios. Pero yo hago lo que Dios me manda a hacer. Y ustedes son ovejas de mi prado. Y yo tengo que instruir a la iglesia como Dios me enseñó y como Dios me dice que lo instruya. Ahora, ustedes saben que hemos ido por toda la Biblia enseñando que estas cosas son ciertas.
que hay que pasar por un proceso para llegar a ser autoridad para Dios. Entonces, los apóstoles salieron después que estaban listos, capacitados. Tomemos el último ejemplo para terminar con este aspecto, el apóstol San Pablo. Pablo fue llamado camino a Damasco. El Señor lo tiró del caballo porque iba lleno de orgullo y de arrogancia. Iba bien arrogante, pensándose que era alguien porque era fariseo, había estudiado con el mejor maestro de los judíos, y ahí lo tiró Dios en el caballito y tiró vuelta porque comió polvo. Y después que estaba ahí medio confundido, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y malas cosas te hacer cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Vete allá. Oigan esto, enseñanza aquí. ¿Qué quieres que haga? Vete a la calle tal, en Damasco, a la derecha, y vete allá. Allá yo te voy a enviar a alguien que te va a decir. Y entonces, Dios no le habló directamente a Pablo, lo llamó nada más. Dios lo mandó a la iglesia. Esta gente que sale por ahí, que yo canto y andan sin rumbo, ¿a qué iglesia tú perteneces? Yo soy de todas las iglesias. Pero tú tienes un pastor. No, yo no tengo, hermano, el pastor soy yo. Yo tengo un ministerio. Y yo he visto que le dicen Daniel Ministry, fulano Ministry, le ponen hasta su nombre. Y andan por ahí, por todas partes. Y las iglesias que no están conscientes, vente aquí, hermano, predícame una semana. Y ese individuo que no está sujeto a ninguna autoridad, dice lo que le da la gana, y no se le importa tocar la iglesia porque no tiene que darle cuenta a nadie. Pasa por ahí, si no me invitan, pero le di 3 pepinos, le dije lo que le dije, y me voy. Y esas son esa gente que destruye la iglesia porque a ellos no les cuesta nada a la iglesia. Me invitaron para Chicago, para Chicago. Y allá dice, el Espíritu me dijo, acabó, y dejó en depresión a la iglesia. Y hasta la dividió con su predicación, y se fue. Hermano, usted vivió la iglesia, eso no es lo que Dios me dijo que hiciera. Si se van, que me importa a mí que se vayan. Yo le tengo miedo a ese lenguaje. Jesús nunca dijo que se vayan, que se vayan. No, el pastor ama a sus ovejas. Y el que tiene que sacar a la gente de la iglesia es Dios, no eres tú. Si tú con tu mala administración, con tu actitud, le hace daño a la gente, lo hiciste tú. Pero no van a justificar que Dios lo hizo, fuiste tú que lo hiciste. Entonces esta gente que no tienen autoridad, no tienen quien lo aconseje, no tienen nada, no están sujetos a nadie. Andan por ahí como chivos sin ley, como dice por ahí. No pertenecen a ninguna iglesia, soy evangelista, soy cantante, soy qué sé yo, ¿qué? ¿Dónde tú vas? A ninguna parte, yo por todas partes, donde me inviten. Dicen cosas a veces que yo me quedo pasmado. Acaban con gente, destruyen gente, usan mal los dones espirituales, ofenden a los hermanos, critican a medio mundo y hacen lo que no me inviten si no quieren. Esa es la actitud. Pero no tienen un consejo, que si no, así no se trata la iglesia de Cristo. Así no se brega. Ese es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Entonces, Dios mandó a Saulo de Tarso, ¿dónde? A un lugar. Y después que Pablo estaba allí metido en la calle a la derecha, allá en Damasco, y se metió ahí y estaba ahí esperando. Ciego 3 días. Porque como Pablo pensaba que era un visionario, un hombre que tenía mucha información de la ley, era un hombre de visión, porque Cristo le quitó la visión, porque no tiene ninguna. Y le cayeron escamas de los ojos. Y ahora yo te voy a enseñar. Ahora yo te voy a enseñar mi evangelio. Y le cayeron las escamas del judaísmo y las escamas del antiguo pacto y del orgullito que tenía, que pensaba que era terrible y tremendo maestro, se le cayó toda la cosa. Y estaba el hombre cieguito por 3 días. Un día en el nombre del Padre, otro día en el nombre del Hijo y el otro día en el nombre del Espíritu Santo. Los 3 lo pusieron ciego. Y después le mandó a Ananías. ¿Dónde lo mandó? A la iglesia. Hermano, ¿quién te mandó? El Señor me llamó. Pero ¿dónde tú naciste? ¿Qué iglesia te parió a ti? No, Señor. Directamente de Dios. Y Pablo fue directamente de Dios, pero lo mandó a la iglesia. Y Dios te es posible que te quede una visión y te llama. Hay muchos hermanos que lo dicen, pero van y se unen con la iglesia. Pero Dios te manda a la iglesia. No es así que tú sabes por ahí, yo soy independiente. Independiente. En la iglesia nadie es independiente. El único independiente es Cristo, está sujeto al Padre. ¿Cómo es esa cosa? Independiente. Y nadie es independiente. ¿Usted ha visto un brazo caminando solo por la calle? O un riñón haciendo cita en un hospital? ¿No ha visto? El cuerpo va entero cuando se enferma un dedo. La iglesia marcha junta como un ejército en orden. Y cuando Dios le dice a Ananías que el Saulo, ese perseguidor que había matado a un montón de gente, que Dios lo había llamado, entonces comienza a aconsejar a Dios, pero Señor, ¿tú sabes lo que están diciendo de ese hombre? Como ese Señor no lo supo.
¿Tú sabes lo que es? Mira, los santos dicen cosas terribles de ese hombre. Pero yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por mi nombre. A ese perseguidor, yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por mí. Ese es mío. Yo lo elegí. Y ve dónde él. Allí fue Ananías y le dijo, hermano Saulo. El que estaba prejuiciado, que decía, este tipo, mira lo que le hizo a Esteban, mira. Pero Dios dijo, ese es de nosotros. Y yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por mí. Qué lindo cuando Ananías va y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció camino a Damasco, me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos, le cayeron las escamas de los ojos. Y dice que salió a predicar. Oigan esto. La gente cuando dice que Pablo fue a la sinagoga y comenzó a testificar a los judíos que Jesús era el Cristo, piensan que ya Pablo era ministro. Una cosa es testificar de Cristo. Ustedes pueden testificar de Cristo. Tú te bautizas y puedes ir a dar lo que Dios te dio. Vete a la factoría, testifica a la que está al lado en la máquina, a la secretaria que está a tu lado, en el tren. Todo el que acepta a Cristo puede hablar de Cristo. No hay que estudiar para hablar de Cristo. Di lo que ha hecho en tu vida, di lo que el Salvador que es para ti. Da tu testimonio, lo que sea. Pero eso no significa que tú eres un ministro porque tú estés testificando. Todos fuimos llamados a testificar, a ministrar en un ministerio a los que Dios llamó. ¿O usted piensa que todos los que estaban allí con Jesús no eran nada? Porque eligió 12. No, los demás eran discípulos también y Dios tiene un plan con ellos. Entonces tú tienes derecho a ir a predicar. Predicar. Todos ustedes. Pero entre predicar, testificándole a una persona, y entre ocupar un micrófono, una autoridad, es otra cosa. Estamos hablando de cómo ejercer autoridad y un ministerio para Dios, no testificar. Y Saulo salió a predicar, pero no era ministro. Tenía el llamado, pero todavía no estaba capacitado. Y la Biblia dice, él lo dice en el libro de Gálatas, que él de allí se fue a Arabia. ¿Saben qué hay en Arabia? ¿Qué es Arabia? Un desierto. ¿Dónde fue el gran apóstol? Y estuvo, dice, 14 años. Después de 14 años subió a Jerusalén y vio a los apóstoles. Y se fue a Tarso, donde él era nativo. Y estaba predicando allá, estaba predicando. Haciendo pequeños deberes, pero todavía en la capacitación de Dios. Y después de 16 o más años, dice que había un avivamiento en Antioquía de Siria, la primera iglesia gentil donde a los cristianos se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. La gran iglesia madura, que había maestros, apóstoles, profetas, una iglesia bien madura y fuerte en el Espíritu Santo. Y Dios estaba haciendo maravillas en la primera iglesia gentil. Y Bernabé, que estaba en esa iglesia, hijo de consolación, Dios envió a Bernabé a buscar a Saulo, que estaba en Arabia, por allí en Tarso, en Sicilia, y lo mandó a buscar para que viniera a Antioquía de Siria. Y no se sabe qué tiempo Pablo duró en Antioquía de Siria, pero estaba sujeto a los hermanos. Y estaba aprendiendo de Bernabé, estaba aprendiendo de todos los maestros y de los apóstoles. Y allí Dios le dio su training. Cuando lo llamó, comenzó a predicar kindergarten. Lo mandó a Arabia a terminar la intermedia. Lo mandó a Tarso a terminar high school. Después lo trajo a Antioquía a terminar la universidad. Y dice capítulo 13 de los Hechos, que estaban los hermanos ayunando, ministrándole a Dios. Y había allí algunos maestros y menciona los nombres. Y entre ellos menciona a Pablo. Está enseñando allí. Y dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, al cual yo los he apartado. Entonces Pablo pasó por el proceso de ser elegido, llamado, capacitado, como a 16 o 18 años. Después vino Dios y dijo, apártenmelo, para mí, es mío. Yo tengo un ministerio para él. Y la iglesia vino, estaba en ayuno y oración, y le pusieron la mano al apóstol.
a ponerle la mano en la santa autoridad delegada de Dios a la iglesia que cayó sobre él. Entonces, dice allí mismo que salieron el primer viaje misionero de Pablo. En muchas de las Biblias de ustedes, en la parte final, hay unos mapas que dicen los viajes misioneros de Pablo. A veces están en 3 colores para que lo distingan el uno del otro. Pablo en el primer viaje dio la vuelta al mundo por diferentes partes y dice la Biblia, y pasó a Antioquía de Siria. Ahí dice los sellos también, y le contó a los hermanos todas las cosas que Dios había hecho. Y después de un tiempo que estuvo allí, y salió Pablo otra vez, y le dice a Bernabé, vamos ahora a fortificar a las iglesias que hemos levantado. Y salieron un viaje de fortificación de las iglesias alrededor del mundo. Y pasaron otra vez y fueron a otro sitio que hemos ya ido, levantaron iglesias. Y dice, y volvieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía de Siria. Y contaron a los hermanos todas las cosas que Dios había hecho. Y se lanzó al tercer viaje. Y dio la vuelta y Antioquía de Siria otra vez. Porque esa era su iglesia. Ahí estaban sus hermanos y estaba sujeto a ellos. Él podía decir, el gran apóstol Pablo. ¿Quién ha predicado como yo? Yo he hecho más que todos los apóstoles juntos, porque es verdad. Si yo subí al tercer cielo, ¿a qué tengo yo que darle cuenta a nadie? Si a mí me habló Dios directamente y me ha honrado más que a esto. No, ese es el apóstol Pablo. Pablo tuvo sujeto a sus hermanos. Y en el libro de Gálatas, que estaban negando los judaizantes que él no era apóstol, igual que en 2 de Corintios, que escribe la carta para defender su apostolado, él le dice a los judaizantes que la revelación de él no la recibió de hombre, sino de Jesucristo, y es verdad. Y él dijo, ninguno de los apóstoles me enseñaron a mí la revelación, me la enseñó Dios. Pero él dijo que al cabo de cierto tiempo, él hizo un viaje a Jerusalén y vio 2 semanas a Pablo y luego a los que estaban en supremacía, a Santiago y a Juan, y a los 3 él le contó las revelaciones. Y dice que los hermanos le dieron la diestra, significa le dieron el ok, está bien, lo que Dios te ha revelado es de Dios. Puedes seguir adelante, hermano Saulo. Qué lindo, hermano. El hombre que fue al tercer cielo, Dios le dio, nadie tuvo revelación como el apóstol Pablo del Evangelio. Sin embargo, él fue a los hermanos a decirle, miren todo lo que Dios me reveló. ¿Ustedes creen que esto? Sí, eso es de Dios. Sigue adelante, hermano Pablo. Y lo único que me encomendaron es que cuidara bien a los pobres, lo cual yo fui muy solícito en hacer. El gran apóstol Pablo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, le dijo a María, ve, dile a mis hermanos que subo a mi Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En un momento de resurrección de gloria. A cualquiera cuando hay una gran manifestación se le llena la cabeza de humo. Dios te usa para levantar un muerto. Ay, comienza a compararte. Oye, Gigi Ávila no hace eso. Fulano de tal no hace eso. Ah, no, ay, Señor. Ay, sobre mí hay una cosa que no hay sobre nadie. Cuidado, hermano. Cuidado. Jesús resucitó de entre los muertos. Y lo primero que dijo fue, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Él no dijo, a mi Padre solamente. No, a vuestro Padre. El Padre de Cristo es el Padre de la iglesia. Y él le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ah, pues solamente mío, Dios. A mí solamente me habla Dios. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso, hermano de mi alma. Cuidadito. Porque yo me doy cuenta que cada vez que Dios, por su gracia, le revela algo a alguien, inmediatamente ya es superior a la ley. Oh, el artista más cotizado. Y ya comienza la voz de fulana. La voz de esto no sirve. La voz de fulana, eso es mejor. El espíritu que hay, el espíritu satánico. Cuando un hombre ha estado con Dios es humilde. Y no se está comparando con nadie. Ni está menospreciando lo que Dios le llama. Si Dios te ha dado algo excelente a ti, tú eres deudor. Y debe doblegarte frente a la gracia, de decirle, gracias Padre, ahora ayúdame a ministrar este gran don para que los santos sean beneficiados. En vez de estar subiéndote sobre la iglesia de Cristo. Los dones son para la iglesia, no para que te enseñoree de ella y te crea mejor que tus hermanos. Y apenas Dios comienza a usarme y a levantar iglesia por ahí, ya toco. Ay, oye, este ministerio es terrible. Es que no hay en Nueva York un ministerio como el mío. No reprende ese espíritu.
Y el día que estén en mí, que los reprenda también. ¿Ustedes saben cuál es el orden de Dios? El Hijo dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre dice, ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Jesús dice, si yo me fuere, enviaré al Consolador. Y Él no va a hablar de Él, sino de mí. ¿Cómo es la cosa en el cielo? El Hijo dice, yo todo lo que hago, lo hago por mi Padre. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, yo estoy contento con Él. El Espíritu Santo dice, Jesús es el Hijo de Dios, ese es el Cristo, y está Él. Y lleva a los hombres a Cristo, no lo lleva a Él. ¿Cómo es el cielo? Ay, pero Señor, si la iglesia tuviera el Espíritu de Cristo, no estuviera tan dividida. Oye, apenas. Y eso es una cosa terrible, una cosa terrible. Y el pecado lo ha cometido la iglesia siempre, toda la iglesia. Los bautistas, cuando se separan de las iglesias protestantes, Dios les reveló el bautismo por inmersión. La iglesia siempre bautizaba por aspersión, echando agüita por la cabeza. Dios les reveló que era por inmersión, bautista. Le pusieron el nombre de la doctrina, los bautistas. Inmediatamente somos la iglesia de Dios porque mira la revelación del bautismo. Dios usó a Juan Wesley y se levantó la iglesia metodista. Movimiento de santificación, muy lindo, precioso avivamiento de Dios. Inmediatamente, somos lo verdadero porque mira, la iglesia protestante, las grandes, se han quedado ahí y no sirven para nada y Dios nos reveló a nosotros lo que es. ¿Dónde están los metodistas? Ya ni suenan. Se levantaron los adventistas en el siglo pasado y que Dios me dio el sábado y me dio tal cosa. Ya somos los verdaderos, los demás no sirven y el que no guarda el sábado no para el cielo. Y si alguno se salva, tendrá que guardarlo en el camino. Así mismo, ¿y saben qué están enseñando? Que si Lutero se sabe, toda esa gente tendrá que coger una clase especial con ellos ahí en el cielo. Ustedes están relajando, de allá vengo yo por 17 años. Eso es lo que dicen, enseñan. Esa es la enfermedad que está en la mente. Dios usó la iglesia pentecostal. En este siglo es la iglesia que Dios más ha usado. La iglesia estaba muerta en cuanto al Espíritu Santo. Y Dios levantó aquí en Estados Unidos un grupo de hombres, comenzó a orar y vino entonces la bendición del bautismo del Espíritu Santo que la iglesia lo había rechazado por siglos. Y entonces vino el gran avivamiento del Espíritu, que no es una iglesia, es un avivamiento. Porque ahí están entre los católicos, están entre los luteranos, están entre los metodistas, están entre los bautistas. Y el movimiento del Espíritu está en todas las iglesias. Y la iglesia adventista que decía que aquí no entran, hay un movimiento en el oeste que le llaman Celebration, que están las iglesias adventistas que ya no quieren escuela sabática, lo que están avanzando en el Espíritu. Y está aquello encendido que se acabó. Yo a ver si lo van a parar el movimiento del Espíritu Santo. Las denominaciones ponen, aquí no entra nadie, pero Dios entra donde le da la gana. Así me dijo un misionero mundial, amiga, Dios no iba a entrar más a Rusia. Digo yo, mire, Dios rompe la columna de hierro y la de bronce y toda la que le pongan, y para allá va. Y ahí está. Y si McDonald's llegó a la Rusia, no va a llegar el evangelio. Ese tío, santo Jehová. Es que limitan a Dios, lo meten en una caja. Dios que libre el movimiento pentecostal. Porque era un movimiento y se convirtió en una iglesia. Y entonces, también, los pentecostales hacen lo mismo. Hermanos, si el que no habla lengua no va al cielo, el que no habla lengua se queda aquí, y nosotros sí somos porque los demás no son. Todo el mundo que ha cometido el pecado, cuidado. Y el día que ustedes comiencen a decir que este amanecer de la esperanza, si es verdad que está en la cosa, Dios te puede poner a ti en la suya, porque nosotros simplemente somos una celulita en el cuerpo de Cristo. Y no tenemos más que nuestros hermanos, ni somos inferiores a nuestros hermanos. Somos uno en Cristo Jesús e iguales a Cristo Jesús. Y eso lo digo con todo mi corazón, porque Dios ha puesto en mi corazón que una de las encomiendas de esta iglesia es que trabajemos por la unidad del cuerpo de Cristo. Pero para que haya unidad tenemos que confesar el pecado que hemos cometido, que no hemos creído superiores porque Dios nos ha bendecido con algo. Y en vez de usarlo bien, lo que nos hemos puesto es a ponernos, a compararnos con nuestros hermanos. Y el espíritu de estos mensajes no es para que tú te creas que nosotros somos superiores, porque hay un montón de cosas que nosotros ignoramos y que el Señor nos lo va a enseñar después. Muchos movimientos de restauración que Dios hace años que lo está llevando a gloria, y de allá vamos a tener que aprender nosotros también. Porque el evangelio es para la iglesia, para que la iglesia lo administre. No es para ningún hombre en exclusivo, es para todo el mundo. Aunque Dios en su gracia les revela cosas diferentes, pero tiene que coger un espíritu correcto para enseñárselo a la iglesia de Cristo. Entonces, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Su mandamiento no es, como hacen algunos, que ponen una cosita. El mandamiento de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, en este aspecto, es el orden que Dios quiere que se establezca. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.